Después de que el niño negro sin hogar salvó la vida de Franklin Whitmore de su traidora esposa Vanessa y su amante Caleb, Franklin transformó la vida del niño. El multimillonario fue su mentor y allanó el camino hacia el éxito. Después del fallecimiento de Franklin, el niño que había estado sin hogar honró su legado llevando el nombre de Whitmore a niveles aún mayores, ayudando a otros con la misma compasión que Franklin le había demostrado. Marcus Whitmore había construido una vida con la que muchos solo podían soñar. De un niño que alguna vez había vagado por las calles con nada más que esperanza en su corazón, se había transformado en un influyente empresario y filántropo. Sin embargo, su éxito no era solo un testimonio de su resiliencia. Era un tributo al hombre que había creído en él cuando nadie más lo hizo: Franklin Whitmore. Marcus reflexionaba a menudo sobre la guía de Franklin, su generosidad y la forma en que le había enseñado no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Sin embargo, incluso en medio de sus logros, Marcus sentía a menudo un vacío, una sensación persistente de soledad. El éxito que había alcanzado no podía llenar el vacío dejado por una infancia carente de una verdadera familia. Franklin había sido como un padre para él, pero con su muerte, Marcus había quedado solo una vez más para afrontar la vida. Canalizó su dolor y su anhelo en ayudar a los demás, impulsado por la pasión de asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir como él una vez. Una tarde tranquila, Marcus estaba sentado en su amplia sala de estar, mientras la tenue luz del televisor proyectaba sombras en las paredes. Había pasado el día visitando proyectos comunitarios financiados por su fundación y conociendo a niños y familias cuyas vidas habían sido transformadas por su trabajo. Ahora, cuando finalmente se permitió un momento de descanso, el sonido de un golpe en la puerta interrumpió su ensoñación. Marcus se levantó del sofá y se dirigió a la puerta, curioso por saber quién lo visitaría sin previo aviso. Cuando la abrió, se encontró con un anciano negro de pie en el umbral, con los ojos enrojecidos y brillantes por las lágrimas. Marcus se detuvo, sorprendido por la apariencia del extraño. La ropa del hombre estaba limpia pero era modesta, y sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba un sombrero gastado. «Soy tu padre», dijo el hombre con voz temblorosa y llena de emoción. Por un momento, Marcus se quedó paralizado, sin saber qué decir. Había pasado toda su vida creyendo que estaba solo, abandonado por las mismas personas que deberían haberlo cuidado. Ahora, allí estaba un hombre que afirmaba ser el padre que nunca había conocido. «¿De qué estás hablando?», preguntó finalmente Marcus, con un tono cauteloso pero firme. El hombre se presentó como Harold. Explicó, vacilante, cómo la madre de Marcus había muerto cuando él era apenas un bebé y cómo, abrumado por el dolor y la responsabilidad, Harold había tomado la impensable decisión de abandonarlo. «Te deseché, Marcus», admitió Harold, con la voz cargada de arrepentimiento. «Te dejé en un basurero porque pensé que no podía cuidarte. Te fallé». A Marcus se le encogió el pecho mientras escuchaba. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Había pasado años preguntándose por su familia, imaginando situaciones en las que se había perdido o había sido secuestrado. Ahora estaba escuchando que su abandono había sido una elección deliberada. Pero la confesión de Harold no terminó ahí. No estaba en la puerta de Marcus para disculparse o enmendar las cosas. En cambio, reveló que había venido porque necesitaba ayuda financiera. La vida de Harold había sido difícil desde aquellos días, y ahora luchaba por mantener a su segunda esposa y a su hijo Devon. Los dos estaban de pie unos pasos detrás de Harold. Sus rostros no delataban emoción alguna. Harold hizo un gesto hacia ellos. «Esta es tu familia también», dijo. «Estamos luchando, Marcus. Te ha ido muy bien por ti mismo. Tal vez puedas ayudarnos». Marcus estudió las tres figuras que tenía ante sí. Sus emociones eran un torbellino de ira, confusión y una reticente tentación de compasión. No conocía a esas personas, pero estaban ante él y afirmaban tener una conexión que había anhelado toda su vida. El dolor de las acciones de Harold le quemaba el pecho, pero también lo hacían los profundos valores que Franklin le había inculcado. La creencia en las segundas oportunidades, en la bondad y en darles a los demás la oportunidad de cambiar. Marcus suspiró y se hizo a un lado, indicándoles que entraran. Cuando pasaron junto a él, la esposa y el hijo de Harold intercambiaron una mirada.
Sus expresiones eran indescifrables. La mente de Marcus trabajaba a toda velocidad mientras intentaba procesar la situación. Quería respuestas, pero más que eso, quería entender por qué ese hombre había regresado ahora, después de todos estos años. La velada se prolongó mientras Harold contaba detalles de su vida. Marcus escuchaba en silencio, y su mirada se dirigía a menudo a Devon, que parecía incómodo bajo su escrutinio. Aunque la ira de Marcus hervía a fuego lento bajo la superficie, su comportamiento exterior seguía siendo tranquilo, producto de años dedicados a aprender a controlar sus emociones. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, Marcus no podía quitarse de encima la sensación de que había más en esta visita de lo que Harold dejaba entrever. Marcus Whitmore, aunque profundamente herido por la confesión de Harold, luchó por reconciliar su ira con su innato sentido de compasión. Había construido su vida sobre la creencia de que las personas merecían una oportunidad de cambiar, tal como Franklin le había dado esa oportunidad tantos años atrás. A pesar del dolor que le causaron las acciones de Harold, Marcus no podía dar la espalda por completo. Decidió darles la bienvenida a Harold, a su madrastra Gloria y a su medio hermano Devon en su vida, con la esperanza de que tal vez esta conexión pudiera llenar el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Al principio, Harold parecía querer realmente volver a conectarse con ellos, pero la presencia de Gloria y Devon siempre le parecía una transacción. Sin embargo, Marcus descartó estos pensamientos y decidió centrarse en construir relaciones. Los llevó a su casa y les brindó consuelo y apoyo, algo que ellos parecían más que dispuestos a aceptar. Con el tiempo, Marcus decidió ofrecerle una oportunidad profesional a Devon. Le pareció que era lo correcto, una manera no solo de integrarlo a la familia, sino también de brindarle las mismas oportunidades que Franklin le había dado a Marcus. Al ofrecerle a Devon un puesto de menor categoría en su empresa, Marcus esperaba que eso ayudara a su medio hermano a encontrar un rumbo y un propósito. Devon aceptó el puesto con entusiasmo. Su encanto y carisma rápidamente convencieron a muchos de los empleados de Marcus. Al principio, Devon parecía destacarse. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y cumplía con sus tareas con aparente diligencia. Marcus estaba contento, orgulloso incluso, de ver que Devon encajaba en la cultura de la empresa. Lo veía como una señal de que tal vez las piezas fracturadas de su familia podían repararse, de que podían construir algo significativo juntos. Sin embargo, empezaron a aparecer pequeñas grietas en la fachada. Los informes que Devon presentaba a veces estaban incompletos o plagados de errores, que Marcus descartaba como errores de alguien que todavía estaba aprendiendo. Más preocupantes eran los rumores entre los empleados sobre las frecuentes reuniones privadas de Devon con personas desconocidas en las trastiendas de la oficina. También había rumores de que Devon aprovechaba su conexión con Marcus para obtener favores personales, aunque nadie se atrevía a hablar de ello directamente con Marcus. A pesar de estas señales, Marcus se negó a enfrentarse a Devon. Creía en las segundas oportunidades y quería darle a su hermano el beneficio de la duda. Confrontarlo, pensó Marcus, podría arruinar el frágil vínculo que estaban construyendo. Por eso, continuó pasando por alto las inconsistencias, convenciéndose a sí mismo de que su amor por su nueva familia eventualmente salvaría las brechas. En casa, la conducta de Harold y Gloria se fue haciendo cada vez más cómoda, casi como si se sintieran con derecho a todo. Harold a menudo le pedía dinero a Marcus con el pretexto de que lo necesitaba para emergencias, mientras que Gloria empezó a tratar la casa como si fuera suya. Aún así, Marcus optó por la paciencia, con la esperanza de que su amabilidad los inspirara a corresponderle. Devon, por otro lado, comenzó a exhibir un comportamiento que Marcus no podía ignorar por completo. Se volvió menos constante en su trabajo. Su actitud pasó de entusiasta a distante. Parecía deleitarse con el estatus que su apellido le otorgaba dentro de la empresa, y a menudo hablaba como si fuera un tomador de decisiones clave. Los empleados que alguna vez admiraron a Devon comenzaron a mantener la distancia y sus sonrisas se volvieron más forzadas cuando interactuaban con él. Aunque estaba preocupado, Marcus dudó en actuar. No quería poner en peligro la dinámica familiar que estaba tratando desesperadamente de cultivar. No se trataba solo del comportamiento de Devon, sino de la creencia de Marcus de que todos merecían la oportunidad de demostrar que podían ser mejores. Después de todo, ¿no era esa la lección que Franklin le había enseñado? Confiar, incluso cuando parezca un riesgo.
A pesar de su confianza, Marcus no podía ignorar la sensación de inquietud que lo carcomía a altas horas de la noche. Había momentos en los que sorprendía a Harold y Devon intercambiando miradas furtivas, y sus conversaciones se interrumpían de repente cuando Marcus entraba en la habitación. Lo descartó como paranoia. No estaba dispuesto a dejar que la duda nublara la frágil reconciliación que estaba tratando de construir. Lo que Marcus no vio fue el creciente resentimiento que bullía bajo la superficie. Harold y Devon habían llegado a su vida no para arreglar las cosas, sino para aprovechar el éxito que tanto había trabajado para alcanzar. Para Harold, era una oportunidad de cosechar los frutos de un hijo al que había descartado. Para Devon, era una manera de acortar los años de esfuerzo y lucha que le tomó llegar a la cima. A medida que Marcus siguió demostrando confianza y generosidad, los planes que se estaban tramando contra él comenzaron a tomar forma. Se mantuvo ciego ante la codicia que lo miraba fijamente. Su fe en la familia y en las segundas oportunidades lo cegaron ante la traición que se estaba gestando justo debajo de sus narices. Una mañana temprano, Marcus Whitmore se preparaba para otro día de trabajo. Su vida, aunque profesionalmente satisfactoria, cargaba con el peso de traumas pasados. Mientras se acercaba a su auto, sintió que algo no iba bien. Marcus siempre había sido detallista y esa mañana no era la excepción. Notó unas ligeras marcas de desgaste cerca del capó y un ligero desnivel antinatural en la alineación del auto. Confiando en sus instintos, Marcus se agachó para examinar el sistema de frenos. Para su horror, los cables de cobre que controlaban los frenos estaban cortados, colgando sueltos e inutilizados. La comprensión lo golpeó como un rayo. El recuerdo del intento de asesinato de Franklin regresó con una claridad aterradora. Esto no fue un accidente, fue un sabotaje deliberado. El pulso de Marcus se aceleró y sus pensamientos se dirigieron de inmediato a la cámara del tablero instalada discretamente en su auto. Si había respuestas, estarían en esa filmación. Marcus recuperó el dispositivo y reprodujo la grabación. Se le encogió el corazón al ver a Harold y Devon escabullirse hacia el coche al amparo de la oscuridad. Harold le entregó a Devon un par de alicates y Devon trabajó con rapidez, cortando los cables con la facilidad que da la práctica. Los dos intercambiaron una sonrisa antes de retirarse a las sombras. Era innegable. Las personas a las que había permitido entrar en su vida, su supuesta familia, estaban planeando su muerte. La ira se mezcló con la traición, y Marcus sintió el aguijón de la humillación. Esas eran las mismas personas que él había acogido, las mismas personas en las que había confiado a pesar de todo lo que habían hecho. La profundidad de su traición era casi incomprensible. Sin embargo, cuando el impacto inicial pasó, la determinación de Marcus se endureció. No permitiría que se salieran con la suya. Mientras conducía con cautela de regreso a su casa, Marcus tenía la mente acelerada. Reproducía en su cabeza sus acciones, la risa en sus expresiones mientras llevaban a cabo su malicioso plan. Cuando llegó a la entrada de su casa, sus emociones habían estallado en una furia concentrada. Esto no era solo una traición, era una violación de todo lo que él representaba, de todos los valores que había trabajado por defender. Marcus entró por la puerta principal y encontró a Harold, Devon y Gloria descansando en la sala de estar. Harold estaba hojeando un periódico, mientras que Devon estaba revisando su teléfono, ambos con posturas casuales, como si nada estuviera mal. La entrada de Marcus los sobresaltó. Sin darles la oportunidad de hablar, arrojó la cámara del tablero sobre la mesa de café y la apuntó. «Tócala», ordenó Marcus, con voz baja pero letal. Harold dudó un momento e intercambió una mirada nerviosa con Devon. Cuando ninguno de los dos se movió, Marcus presionó el botón de reproducción. Las imágenes condenatorias iluminaron la habitación y el sonido de los alicates resonó como un mazo que sellaba su culpa. Cuando el clip terminó, Marcus los miró con los ojos ardiendo de rabia y decepción. «Intentaste matarme», dijo Marcus, con la voz temblorosa por la ira. «Después de todo lo que he hecho por ti, perdonarte, darte la bienvenida a mi casa, darte una vida que no merecías. ¿Y así es como me lo pagas?» Harold intentó balbucear una respuesta, pero Marcus lo hizo callar levantando la mano. Devon, visiblemente en pánico, intentó explicarse, pero Marcus no lo escuchó. «Ni lo intentes», espetó Marcus. «No necesito excusas. Te necesito fuera de mi vida. Gloria,
que había permanecido en silencio durante el enfrentamiento, finalmente habló con voz temblorosa. «Marcus, no queríamos...» «No lo hagas», interrumpió Marcus bruscamente. «Tú también eres cómplice. Todos ustedes. Salgan de mi casa, ahora mismo». Los tres comenzaron a protestar, pero Marcus se mantuvo firme. Su voz se hizo más fuerte y cada palabra atravesó la habitación como una cuchilla. «No estuviste allí cuando necesitaba una familia. Y ahora, cuando finalmente te dejo entrar, ¿esto es lo que haces? No tendrás otra oportunidad. Empaca tus cosas y vete». Harold y Devon comenzaron a recoger sus pertenencias a regañadientes, sus protestas silenciadas por el peso de su culpa. Gloria intentó pedir perdón, pero Marcus no quiso escuchar sus palabras. Su dolor era demasiado intenso, su confianza estaba demasiado destrozada. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Marcus se quedó solo en la sala de estar. La casa, que alguna vez estuvo llena de la esperanza de una familia, ahora se sentía extrañamente vacía. Pero Marcus sabía que había hecho lo correcto. No se trataba solo de protegerse a sí mismo, sino de mantenerse firme contra la traición y negarse a permitir que la toxicidad entrara en su vida, sin importar de dónde viniera. Aunque el peso del día lo agobiaba, Marcus sintió una pequeña sensación de alivio. Había sobrevivido a otro intento de despojarlo de su dignidad y de su vida, y esta vez había tomado el control, asegurándose de que quienes buscaban hacerle daño ya no pudieran permanecer en su órbita. La traición de Harold y Devon dejó a Marcus Whitmore destrozado. El hombre que había dado segundas oportunidades a tantos, que había superado un comienzo cruel e injusto en la vida, se encontró enfrentando el profundo dolor de la traición familiar. Pasó noches repasando los hechos, preguntándose si su compasión lo había cegado ante las señales de advertencia. El peso de sus acciones reabrió viejas heridas, ecos del dolor que había soportado cuando era un niño abandonado y solo. Pero Marcus no era ajeno a la adversidad. Ya se había reconstruido antes y sabía que podía hacerlo de nuevo. El primer paso era dejar atrás el lugar que se había convertido en un depósito de dolor. Después de consultar con su esposa, Angela, decidió que necesitaban un nuevo comienzo. En cuestión de semanas, Marcus trasladó a su familia a una nueva ciudad, eligiendo una comunidad donde pudieran prosperar sin la sombra de la traición que se cernía sobre ellos. Empacar la casa fue una experiencia emocional muy dura. Cada objeto traía recuerdos, tanto alegres como amargos. Angela notaba los momentos en que Marcus se detenía, sosteniendo una foto enmarcada de Franklin Whitmore, o mirando por la ventana durante largos periodos. No lo presionaba, simplemente se quedaba a su lado, ofreciéndole fortaleza silenciosa. Sus hijos, demasiado pequeños para comprender las complejidades del dolor de su padre, se aferraron a él durante la mudanza, recordándole el amor que anclaba su vida. En la nueva ciudad, Marcus se dedicó a reconstruir su rutina. Fundó una nueva oficina para su organización benéfica y canalizó sus energías hacia las causas que más le interesaban: tutoría para jóvenes, empoderamiento comunitario y recursos para los necesitados. Cada iniciativa se convirtió en una forma de transformar su dolor en un propósito, asegurándose de que otros no tuvieran que enfrentarse a las mismas dificultades que él había padecido. En casa, Marcus encontró consuelo en su familia. El apoyo inquebrantable de Angela le dio una base sobre la que apoyarse, mientras que la risa de sus hijos alegraba incluso sus días más oscuros. Se esforzó por estar presente para ellos, saboreando las pequeñas alegrías de la vida familiar. Ya sea ayudando con los deberes, cocinando la cena juntos o compartiendo cuentos antes de dormir, Marcus se dedicó a crear un entorno acogedor para sus seres queridos. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, las cicatrices de la traición persistían. Los rostros de Harold y Devon lo perseguían en momentos inesperados. Sus acciones eran un doloroso recordatorio de lo profundamente que se podía romper la confianza. Sin embargo, Marcus estaba decidido a no dejar que la amargura lo consumiera. Trabajó para superar su dolor con la misma disciplina que había definido su camino desde la indigencia hasta el éxito, enfrentándose a cada emoción de frente y negándose a dejar que lo definiera. Un día, mientras hablaba con un grupo de adolescentes en riesgo en un centro comunitario, Marcus se encontró compartiendo más de su historia de lo que pretendía. Habló de sus luchas, sus triunfos, y la traición que lo había sacudido hasta lo más profundo.
La sala quedó en silencio mientras los jóvenes oyentes asimilaban sus palabras, con los ojos abiertos de par en par por la empatía y la admiración. Marcus terminó con un mensaje que se había convertido en su mantra. La vida te presentará desafíos, algunos los podrás ver venir y otros te tomarán por sorpresa. Pero no importa cuán profundas sean las heridas, tienes la fuerza para superarlas. No dejes que las acciones de los demás dicten en quién te convertirás. Tu poder reside en cómo elijas seguir adelante. Después de la sesión, una adolescente se le acercó con voz temblorosa. Gracias, le dijo. Escuchar tu historia me da esperanza. Si tú puedes, tal vez yo también pueda. Ese momento reafirmó la determinación de Marcus. Ayudar a los demás no era solo su manera de devolver algo a cambio, era su manera de sanar. Cada vida que tocaba le recordaba la fe de Franklin en él, una fe que ahora transmitía a los demás. A medida que los meses se convertían en años, Marcus construyó una vida definida no por la traición de su pasado, sino por el amor y el propósito que encontró en el presente. Su matrimonio floreció, sus hijos prosperaron y su organización se expandió, convirtiéndose en un faro de esperanza para innumerables personas. Si bien el dolor de las acciones de Harold y Devon siempre sería parte de su historia, ya no tenía poder sobre él. Con el tiempo, el camino de Marcus se convirtió en un testimonio de resiliencia. Su vida fue una prueba de que incluso las heridas más profundas podían sanar, de que el perdón no siempre era necesario para seguir adelante, y de que el amor y el propósito podían transformar incluso las experiencias más oscuras en algo significativo. Mientras estaba de pie en el balcón de su nuevo hogar, mirando a sus hijos jugar en el jardín, Marcus sintió una profunda sensación de paz. El pasado había quedado atrás y el futuro estaba a su disposición para darle forma.